Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un máster, iba a decir, porque también estoy con másteres y eso. Bienvenidos un martes más a Informe Ingelmo. Hoy vamos a hablar, como estuvimos hablando ayer, sobre las distintas noticias que ha acarreado, las consecuencias que ha acarreado el terremoto político de las distintas mociones de censura. Ayer estuvimos hablando sobre una de las primeras consecuencias, que es que Pablo Iglesias abandonará el gobierno a partir del 20 de abril y en su lugar se ha sustituido para presentarse candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid y en su lugar sería sustituido por Yolanda Díaz, actual ministra de Trabajo y futura vicepresidenta tercera del gobierno, y al mismo tiempo también será posiblemente la próxima candidata a presidenta del gobierno por Unidas Podemos. O sea que vamos ahora a hablar de la siguiente noticia. Aquí está, El Mundo dice: Edmundo Val y otros 10 afiliados de Ciudadanos presentan las candidaturas a las primarias para el 4 de mayo, para el 4M. Aquí Ignacio Aguado ha sido, como muchos sabéis, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid junto con Isabel Díaz Ayuso, esa que se toma tantas cervecitas o se toma tantas cervecitas con Iglesias, aunque ahora se lleven fatal, se lleven como perros. Y creo que es el último arma que ha tratado de agotar Ciudadanos. O sea, el mundo Val hay que tener en cuenta que hasta ahora es portavoz de Ciudadanos en el Congreso, de esos 10 diputados que hay, que ahora van a ser 9 porque me parece que hayan abandonado. Me parece que un diputado sí ha abandonado la formación y, y es evidente que es la última baza, la última arma que tiene Ciudadanos para llegar a mantenerse, llegar a obtener esta representación tan necesaria en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, porque al igual que le ocurre a Unidas Podemos, si Ciudadanos no consigue representación en la Comunidad de Madrid, podría ser el inicio del fin de esta formación naranja, que en su inicio quería ser centrista, quería ser de centro. De hecho, en sus inicios, Ciudadanos, año 2006, se conformó, digamos, como la izquierda moderada, centro-izquierda moderado, no nacionalista, en el año 2006, porque recordemos que en el año 2006 estaba el PSC, que estaba gobernando con el tripartito, con Maragall, y etcétera, etcétera, y luego también con Montilla, y fue tremendo aquello porque el PSC se vendió al independentismo según, bueno, tampoco es que se vendiese al independentismo, pero bueno, exactamente. Pero llegó según Ciudadanos, se vendió al independentismo y el PP estaba de capa caída porque era considerado la extrema derecha de ahí. Así que un grupo de ciudadanos llegado a implantar Ciutadans, llegaron a fundarlo, Ciutadans. Uno de ellos, por ejemplo, Albert Boadella, y entre todos, también estaba ahí Toni Cantó en sus inicios, llegaron a presentar, a impulsar a Albert Rivera como presidente del partido y como candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Eh, Perdona que carraspé, porque es que me pongo a hablar aquí y claro, se me embudece la voz y tal y cual. Lo que es evidente es que esto es lo que hay que hacer. Es decir, Ciudadanos y en concreto Inés Arrimadas, que ha tenido que estar luchando, digamos, con los candidatos que en su momento propuso Albert Rivera en 2019, porque hay que tener en cuenta que es un candidato de Albert Rivera, para alinearse más con la derecha contra los nacionalismos, y ahora Inés Arrimadas parece que trata de volver al inicio, a los orígenes de Ciudadanos. Estos orígenes se refiere al mero hecho de que se supone que es un partido de centro, pues que se apoye tanto a la izquierda como a la derecha. Y en este caso, él quería apoyarse
a la izquierda en cuanto a la moción de censura de Murcia y al final pues ha sido tuya por la culata porque no ha salido adelante la moción de Murcia. Pero hay que tener en cuenta que Inés Arrimadas creo que, a mi entender, es una buena líder y también muy inteligente. Es una mujer, a mi entender, incluso mucho más estratega que el propio Albert Rivera. Le da mil vueltas. Creo que es verdaderamente de centro. Albert Rivera cometió el error de escorarse demasiado a la derecha y ahora que está ella liderando la formación naranja, quiere, digamos, centrarlo más. ¿Y cómo se centra más? Pues yendo también, acercándose también al PSOE. Esto lo vimos el, el- en, en el pasado verano, ¿no? La pasada primavera, ahora que hemos empezado la primavera, esto lo vimos en la pasada primavera. La pasada primavera, con las prórrogas del estado de alarma, cuando Ciudadanos llegó a votar afirmativamente a favor del estado de alarma, cuando el PSOE estaba prácticamente en minoría. Luego, otra cosa distinta es que el PSOE no cumpliese las promesas que le hizo a Ciudadanos para apoyar las prórrogas del estado de alarma. Pero bueno, esto es esencial, ¿no? Para entender este cambio de rumbo de Ciudadanos. Creo que Ciudadanos podría llegar a tener futuro si se hubiese hecho desde un principio esto, pero no se hizo. Y fue un grave error de Albert Rivera escorarse demasiado a la derecha, competir con el PP y con Vox, que si se compite con un partido de derecha radical por la derecha, pues vas a acabar perdiendo, porque la derecha radical, pues evidentemente va a ser más de derechas que tú, con lo cual es un poco absurdo la estrategia que utilizó el propio Albert Rivera durante un tiempo. Pero bueno, y aquí están las consecuencias. Las consecuencias es una debacle electoral total. Las consecuencias es un ciudadano prácticamente inasumible por la actual presidencia, ya que el resto de los candidatos que están ahora mismo gobernando, que en su momento propuso Pablo, se iba a decir, en su momento propuso el propio Albert Rivera y ahora están gobernando o cogobernando, por ejemplo, IGEA en Castilla y León, que esta semana ha tenido una moción de censura, o en algunas otras ocasiones, pues tiene que lidiar con eso, con unos candidatos que a ella, por lo que se ve, no es su estrategia idílica, su estrategia ideal, pero tiene que lidiar con ellos. Lo está lidiando de una forma, bueno, que intenta hacerlo, intenta meter a ellos en su cúpula, una comisión permanente que han creado recientemente, donde está también aparte Juan Marín, que este jueves hablaremos también un poco sobre la Junta de Andalucía, en concreto sobre las restricciones que han adoptado, pero hablaremos un poco sobre ello, sobre Juan Marín, que es el vicepresidente de la Junta de Andalucía, propuesto por Ciudadanos, candidato por Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Andalucía. Creo que en Andalucía, por ejemplo, no interesa que Ciudadanos rompa con el PP, porque es que si el día de hoy se convocan elecciones, no le quedaría más remedio al PP que pactar con Vox, porque Vox duplicaría muchísimo los resultados de Ciudadanos si es que Ciudadanos no desaparece. Del mapa político andaluz, es decir, no pierde todos los escaños que tiene actualmente en el Parlamento andaluz. Y en el caso este concreto de Mundo Val, pues primero tiene que pasar, como pone esta noticia, por unas primarias. Es curioso como aquí hay 10 afiliados de Ciudadanos que se presentan para primarias, con independencia luego. Bueno, si esto luego, por ejemplo, lo vemos, lo comparamos con Podemos o con algunos partidos de izquierda donde directamente la competición pues es escasa o directamente nula porque solamente se presenta Pablo Iglesias y la gente le vota masivamente a él un 90 o vamos un 90% porque no pueden un 100% porque eso sería un cantazo, pero la gente vota masivamente y aquí sin embargo Ciudadanos yo lo considero mucho más democrático porque prevé que se presenten cualquiera. Creo que no hay, tendría que examinar sus estatutos, pero creo que no exige ningún tipo de aval para presentarse y eso me parece también muy democrático, perdón, pero el hecho de que no exija ningún aval puede ser también peligroso. ¿Por qué puede ser peligroso? Sobre todo
en principio, ¿no? Es cuando empieza un partido, cuando se empieza a hacer fuerte, es necesario que ese partido sea, entre comillas, una pequeña dictadura donde la cúpula sea lo que maneje. Y luego después, una vez ya está implantado, una vez ya tiene líderes bien fijados, ahí ya tiene que fijarse un proceso de democratización. Es lo que yo creo como politólogo y como estasiólogo que soy. Estasiólogo quiere decir la parte de la ciencia política que estudia los partidos políticos en general, en sentido laxo. Es decir, no solamente en sentido moderno, sino en sentido antiguo, en cuanto a facciones políticas, en sentido amplio, en cuanto a las distintas facciones políticas o ideológicas o sociales que se producen en el seno de una organización para conseguir el poder. ¿Por qué? Porque partido viene de parte. Así que, bueno, compañeros, nada más y ya nos veremos mañana, miércoles, en la penúltima edición, el penúltimo programa, antes del final, bueno, antes del inicio de la Semana Santa.